Para que el aprendizaje se consolide como un proceso, es necesario entender que tiene una duración, tiene una temporalidad determinada a partir de la cual nosotros podemos llegar y entender cómo se va desarrollando precisamente este proceso. Para comenzar, quisiera referirme a una cita de Pozo, que a la letra dice: aprender implica siempre de alguna forma desaprender, o mejor, reaprender, modificar lo previamente ya aprendido, volviendo sobre ello. Y acá quisiera remarcar un par de cosas que considero importantes. La primera de ellas, lo que aparece subrayado en blanco en la segunda palabra de esta oración, y es la palabra de implicación, que como verbo nos moviliza a nosotros a inmiscuirnos de tal manera que entendamos que el aprendizaje es un proceso indelegable, donde nadie va a aprender por nosotros, nadie va a hacer precisamente esta tarea. En segundo lugar, la relación entre el aprendizaje, desaprendizaje, lo que el autor denomina acá reaprendizaje, que no es otra cosa que una modificación de todo lo que ya existe, pero no es una modificación cualquiera, no es que yo deseche todo lo anterior, que lo mande de pronto a un almacén oscuro donde no voy a poder llegar, sino que implica un trabajo que en algunos casos es consciente cuando hablamos de aprendizajes explícitos, en otros casos es totalmente inconsciente cuando hablamos de aprendizajes implícitos, pero bajo toda circunstancia implica una transformación que puede tomar más o menos tiempo. Lo que sí es importante es entender que ese elán, ese impulso que nos motiva precisamente para modificar todo lo que ya se ha aprendido, depende fundamentalmente de nosotros. Y en esa medida quisiera ratificar esa idea de la implicación. Cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, por supuesto que estamos hablando de un cambio. Es un cambio que en muchos casos tiene una serie de manifestaciones en las habilidades que nosotros podemos tener para realizar alguna tarea concreta, como también cuando nosotros utilizamos conceptos para referirnos a algún aspecto de la realidad. Y sin embargo, esto nos plantea en términos de la duración, del tiempo que toma lograr ese cambio, esas transformaciones, el momento a través del cual, o el momento en el que yo estoy produciendo precisamente estas modificaciones, y el momento en el que yo doy cuenta de cómo fue que esas transformaciones o cómo es que esas transformaciones me permiten a mí mostrar un determinado resultado. Y en esa medida nos estamos aproximando a la relación entre el aprendizaje y la evaluación, que puede ser tanto en términos del proceso a través del cual logro esos cambios, si por ejemplo se da dentro de un periodo crítico, dentro de un momento muy específico, o si por el contrario tendría un sentido más bien terminal. Al finalizar un determinado periodo, yo debo estar en capacidad de lograr esto o esto otro. Cuando nosotros entendemos esa relación entre el aprendizaje, el cambio y por supuesto la evaluación, es muy importante entender que entre el aprendizaje asociativo y constructivo aparece una línea punteada porque no es muy claro el lindero, la frontera que separa un tipo de aprendizaje del otro. Y sin embargo, para propósitos analíticos, vamos a diferenciarlos. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje asociativo, estamos hablando de un proceso totalmente puntual, algo que es muy local, que tiene una duración limitada y que es altamente dependiente de la práctica. Por eso es muy importante dentro de esta perspectiva del aprendizaje el entrenamiento y reentrenamiento constantes. Es algo que permite que la duración que toma la realización de todas las actividades, la consolidación de los aprendizajes, tenga un tiempo determinado. Una duración que podemos entenderla va a permitir o a remarcar precisamente ese carácter local y puntual del aprendizaje.
Cuando nosotros hablamos desde una perspectiva mucho más constructivista, estamos hablando del aprendizaje como un rasgo mucho más general y en esa medida tiene una estabilidad mucho mayor, ¿sí? Y por tanto, entenderíamos que su duración se prolonga por más tiempo en el espacio que puede llegar y tomar su propio desarrollo. Entendemos que cuando hablamos de aprendizaje, hablamos también de cambio. Y en esa medida, en una perspectiva más asociativa, la implicación directa es que estamos hablando de un cambio que da cuenta de una sustitución que es de carácter aditivo y en esa medida supondría una acumulación de carácter reversible, donde aquello que está en un momento puede sustituirse fácilmente por otra cosa completamente nueva. Y la reversibilidad en términos de este cambio relacionado con este tipo de aprendizaje nos da cuenta precisamente de ese carácter reversible que precisamente procede o proviene de una acumulación o de una adición de nuevos elementos, de nuevas relaciones entre esos elementos. Desde una perspectiva constructiva, la implicación directa da cuenta de una reorganización que se refiere fundamentalmente a algo que se va complejizando, algo que en medio de su transformación va ganando una riqueza mucho mayor, que va evolucionando y es de carácter irreversible, porque una vez que se consolida una habilidad o un concepto determinado, es muy difícil dar marcha atrás. No lo puedo sustituir fácilmente por otro concepto o por otra habilidad, porque como yo no voy sumando, sino que lo que yo estoy haciendo es ir precisamente creando nuevas relaciones de sentido, nuevos significados frente a todo lo que ya existía y lo que va a existir. Digamos que el asunto se convierte en algo mucho más enriquecido y que no puede tener marcha atrás. Cuando nosotros hablamos de la evaluación, nos adentramos en un campo que es bastante interesante y que en esta perspectiva nos remite a varias preguntas. La primera de ellas es alrededor de cómo puedo registrar la evolución de ese cambio, a través de qué instrumentos, de qué herramientas puedo monitorearlo, cómo puedo ir notando precisamente que este cambio está surtiendo algún tipo de efecto, que todas las actividades están logrando las transformaciones que precisamente se esperan. La segunda pregunta es cómo hago yo para definir la utilidad de la programación de ese cambio, es decir, cómo monitoreo la efectividad de las actividades que yo creo van a promover precisamente esos cambios. ¿Sí? Que dependiendo de cada una de las perspectivas del aprendizaje a las que nos refiramos, va a ser distinto. Y finalmente, una pregunta fundamental alrededor de lo que Pozo denomina jugarse la identidad. Y es entender que cuando hablamos de aprendizaje, esa transformación, esa modificación más o menos permanente, implica que todo el tiempo estemos dispuestos a asumir lo que implica asumir precisamente esa transformación. Es decir, entender que nuestra identidad en términos cognitivos, la manera en la que entendemos los problemas, en que los enfrentamos, los planteamos, tiene que cambiar. Que lo que me funcionó de pronto en un momento pueda que al momento siguiente ya no me sirva. Y en parte ese jugarse la identidad tiene que ver con la manera en la que yo soy capaz de lidiar con la incertidumbre que todo proceso de cambio trae consigo.